Entonces, miren, hasta la clase anterior estuvimos viendo cómo trabajar el SQL como un lenguaje de consultas estructuradas, ¿no? Y terminamos la última clase viendo algunos aspectos de teoría de conjuntos y nos centramos más en esta casilla de acá, ¿sí? Este fue más porque esto es lo que en realidad más utilizamos cuando trabajamos consultas de varias tablas, o lo que le habíamos llamado consultas multitabla. Pero ahora vamos a trabajar lo que se conoce los scripts, ¿sí? Los scripts, o lo que le llaman el Transact SQL, es decir, transacciones de SQL, pero a través de código. O sea, hasta la clase anterior, por ejemplo, lo que nosotros habíamos visto era, ya hemos visto cómo migrar y también cómo crear de repente o cómo rellenar datos usando el asistente del SQL. Pero resulta que muchas veces estás en el lenguaje de programación y en el lenguaje de programación necesitas codificar, o sea, no venir directamente al gestor de base de datos, sino que a través de código poder crear, por ejemplo, la base de datos, poder crear las tablas, poder crear las relaciones entre las tablas. Entonces, tanto base de datos, diagrama y tablas, los podemos codificar sin necesidad de utilizar el asistente. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, ¿ya? O sea, este diagrama de base de datos, esta base de datos y todo lo que corresponde a las tablas, es decir, base de datos, lo que es el diagrama y lo que son las tablas, todo esto, todo esto todo eso lo vamos a crear ahora con scripts, ¿ya? Vamos a utilizar scripts, es decir, código, ¿ya? Vamos a utilizar código para crear, y aprendan ustedes también que cuando se les presente la necesidad de crear una base de datos, de crear tablas, atributos y diagramas, pueden hacerlo de esta manera. En los lenguajes de programación, si ya hemos estado viendo base de datos, ¿verdad? En el lenguaje de programación, ¿sí? ¿Sí estoy en lo correcto? Si me contestan, porque si no, no voy a saber. ¿Ya hemos trabajado con base de datos? ¿O estamos trabajando con base de datos? El lenguaje de programación me refiero. ¿Sí o no? No los escucho. ¿Nos escuchamos? Sí, ingeniero. Necesito saber si ya están trabajando el lenguaje de programación relacionándolos con una base de datos. Aún no, ingeniero. ¿No han trabajado? ¿No han trabajado el lenguaje de programación haciendo algún formulario, algo como eso?
Solo estamos utilizando el programa que es el Visual Studio. Visual Basic. Sí es. Ya están haciendo programas, digamos, formularios, ¿han hecho formularios? Aún no, ingeniero. ¿Nada de formularios todavía? No. ¿Todavía? No, todavía. Ya listo. Entonces vamos a trabajar esto, miren. Vamos a trabajar esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo construir esta base de datos, las tablas, con sus respectivos atributos, inclusive determinar la clave primaria a través de scripts? Entonces abrimos una nueva consulta, New Query, una nueva consulta. Y en este espacio en el cual ya hemos venido viendo cómo trabajar, lo primero que vamos a hacer acá, vamos a guardar esto para luego remitírselos. Vamos a poner acá, a ver, scripts. Por eso los enviar así. Scripts. Entonces vamos a aprender a crear una base de datos. ¿Sí? Una base de datos. La forma en la que hemos visto es a través de la migración, migrando la base de datos desde el Erwin. Pero yo también, si no utilizo el Erwin, por ejemplo, si obvio esa herramienta, yo puedo crear la base de datos desde aquí, en modo asistente o a través de código. Entonces, ¿cómo creamos la base de datos? Entonces, aquí ya entramos en detalle. Bueno, una vez mostramos un diagrama en el cual, cuando yo manejo el DML era el lenguaje de manipulación de datos. Y en este lenguaje de manipulación de datos, yo trabajo normalmente las 4 sentencias básicas, ¿no? El select, el insert, el update y el delete. Esas son las 4 sentencias que yo trabajo en el DML. Pero aparte de este DML, existe un DDL. Ese DDL significa el lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos. Y dentro de este lenguaje, ahí están los create, o sea, los create, los alter, los drop, y así. Muchas otras funciones, sentencias que me permiten hacer alguna definición, ya sea de una base de datos, de un diagrama, de una tabla. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores, esto vamos a ver hoy. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una base de datos. ¿Cómo creamos una base de datos? Entonces, usamos la sentencia create database. Entonces, create database, o sea, crear una base de datos. A continuación de eso, tú le das un nombre. Tú le das un nombre. Entonces, con esto es suficiente. Con esto es suficiente. ¿Cuál es el inconveniente de hacer solo esto? Que esta base de datos se va a crear en la dirección donde se alojan todas las bases de datos por defecto. Y hemos visto en una clase que cuál es esa dirección. Esa dirección es los archivos de programas donde está instalado el SQL Server y donde están todas las datas del SQL Server.
aquí, en esta carpeta. En esta carpeta, aquí se crean todas las bases de datos. El inconveniente, ¿cuál es? Que si tú en algún momento formateas tu computador, todas estas bases de datos se van a eliminar. Todas. No vas a guardar ninguna reserva de ellos, salvo que hayas hecho las copias, como veíamos en una clase anterior, hayas copiado y lo hayas reservado en otro dispositivo, o en tu unidad DSE o DE, por ejemplo. Salvo eso. Pero si no has tomado en cuenta ello, esto se elimina. Entonces, cuando yo hago esto, mira, cuando yo solamente ejecuto esto, dice que la base de datos ha sido creada. ¿Ya? Entonces, aquí no aparece, mira. Debería aparecer en esta lista. Entonces, ¿qué hacemos? Refrescamos. Hacemos un refresh. Hacemos un refresh y ya tengo la base de datos tiendita creada. Y ya está acá. ¿Sí? Entonces, esa es una manera. Y resulta que la base de datos, si te das cuenta, ¿dónde se ha creado? En esa ruta. En toda esta ruta se ha creado. Ahí está tiendita. Y hemos dicho también que se crean dos archivos. Un archivo que representa toda la estructura, que es este archivo datafile. Aquí se guarda, se crea toda la estructura de la base de datos. Y en este archivo log se guardan todas las transacciones, es decir, todos los insert, todos los delete, todos los update, todos los select que hagas tú en esta base de datos se van guardando en un archivo. Todo. Y aquí solamente la estructura, es decir, los campos, el nombre de la tabla, las claves primarias, las claves foráneas, toda la estructura. Entonces, ahí viene el inconveniente. Si eso a ti no te interesa, con esto ya has aprendido a crear una base de datos. De repente dices, uy, no quise crear la base de datos. Tienes opción. Vamos por aquí, le presionamos anti-click y hacemos un delete. Con hacer el delete, yo puedo eliminar mi base de datos. Deja cualquier base de datos que tú tengas. Y aquí mucho cuidado. Eliminas la base de datos y no solamente es que eliminas el nombre, es como si eliminaras un archivo. Se va todo. Si aquí ya creaste tablas, si tus tablas tienen data, si ya creaste diagramas, al eliminarlo, se va todo. ¿Ya? Se va todo. Esa es una manera. Otra manera es que yo escriba drop database bd tiendita. Drop es eliminar, quitar. Si yo hago esto y lo ejecuto, entonces debería eliminarme la base de datos tan igual como si yo hubiera hecho un delete. Entonces ejecuto. Dice que todo va bien. Refrescamos. Y ya no tengo bd tiendita. Por lo tanto, aquí en la dirección tampoco está. Entonces, ¿qué significa eso? Que no solo lo eliminas de manera lógica, es decir, en esta estructura, sino que se elimina también de manera física. Entonces, la eliminación, esta eliminación a través de un drop, es una eliminación lógica y física de la base de datos. ¿Ya? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, ya no tengo la base de datos. Entonces, esta es la manera más sencilla de crear una base de datos, pero asumiendo la ruta por default o por defecto. Pero si yo quiero de repente guardarla en una carpeta,
Por ejemplo, yo que la quiero guardar aquí. Aquí quiero guardar mi base de datos, acá, en este lado. ¿Sí? En este lado. Aquí lo quiero guardar. Entonces, me interesaría guardarlo en esta ruta. O sea, ¿qué tal si yo quiero crear una base de datos? Aquí, crear base de datos y le digo en la ruta. O sea, yo quiero crearlo en esta ruta. Ahí quiero que esté mi base de datos. No en la ruta por defecto, sino en una ruta que yo elija, predeterminada por el diseñador de la base de datos. Entonces es muy parecido, mira. Create, database, le voy a poner el mismo nombre, por ejemplo, base de datos, tiendita, y aquí va a haber una variación. Primero tengo que decirle cómo se llamará el archivo primario, es decir, ¿recuerdas? Cuando uno crea una base de datos, hay un archivo primario y un archivo de transacción. Entonces yo debo crear estos dos archivos, el archivo primario y el archivo de transacción. Entonces aquí yo le digo así, on primary, es decir, cuáles son los archivos primarios. Abro y cierro paréntesis en un primer momento. Aquí va a haber algo. Y debajo, un log on, que también le estoy diciendo cuál es el archivo de registro. O sea, aquí se va a guardar o voy a crear el archivo primario, que es el MDF. Este es el data file, o que le conocemos más comúnmente como MDF. Y esta parte de acá es el log, y que le conocemos comúnmente como LDF. Esos son los dos archivos. O sea, fichero de datos y este es el fichero de registros. ¿Sí? Fichero de registro. Entonces me dice, ¿cuáles son los archivos? Entonces yo le digo, mira, yo quiero que se llame name. ¿No? Yo quiero que se llame, por ejemplo, BD tiendita data. Quiero que se llame así. Inclusive lo puedo juntar para no tener mucho su guión. BD tiendita. Así, vamos a ponerlo junto, por ejemplo. El anterior, el de acá. ¿Ya? B de tiendita data. Y le digo, mira, yo quiero, y le name, yo quiero que se guarde en esta ruta. Quiero que vaya a esta ruta. ¿Bien? Quiero que vaya a esta ruta y se llame, por ejemplo, BD tiendita, su guión data, y tengo que ponerle, tengo que escribirle la extensión. La extensión. ¿No? Tengo que escribirle la extensión. Esto mismo lo copio y lo pongo acá. ¿Qué va a cambiar? Que ya no le llamo, ya no le voy a llamar data aquí. Le puedo llamar así en español, registro. Y aquí quiero que se guarde en el mismo lugar, pero esto ya va a ser el archivo log, ¿ya? Para registro es log. Y esto quiero que se llame LDF. LDF. Entonces le estoy diciendo, guárdate con este nombre en esta dirección. El registro, guárdate con este nombre en esta dirección. Ahora vamos a ver. Se corta, regresamos. Hecho esto. Ejecutamos. Voy a ejecutar solamente esta parte.